Para llevar a cabo una prueba de penetración de cono o CPT, es necesario contar con un equipo que consta de un camión equipado como el que se muestra en la figura. Este camión se nivela para posteriormente hincar a velocidad constante, usualmente 2 milímetros por segundo, un cono de penetración. Para lograr esto, se van añadiendo secciones a la tubería que lleva la punta del cono hasta el lugar deseado. El cono que se coloca en la punta del dispositivo se muestra enseguida. En su parte interna se encuentra el eje, una celda de carga para medir la resistencia por punta y para medir la resistencia lateral. Adicionalmente, algunos tipos de conos de penetración pueden estar equipados con un transductor de presión de poro. Con ellos se puede medir la resistencia por punta, la presión de poro y la resistencia por fricción. Un producto primario de esta prueba in situ son dos o tres gráficas, una de resistencia por punta, otra de resistencia lateral y opcionalmente una de presión de poro. Cuando se hace un análisis posterior de estas gráficas, se puede obtener información valiosa para caracterizar el comportamiento del suelo. Con los datos que resultan de una prueba CPT, se puede incluso predecir dónde se tienen transiciones entre estratos de suelo. Por ejemplo, en este primer tramo de la gráfica se observa una alta resistencia por punta y una baja resistencia lateral. En ese segundo tramo, el comportamiento se invierte, es decir, se ve que el comportamiento del suelo es distinto a partir de la línea verde. Utilizando la prueba CPT, podemos nosotros estimar la capacidad de carga de cimentaciones profundas. De hecho, el cono de penetración se desarrolló originalmente para estimar la capacidad de carga por fricción y por punta de pilas y pilotes. Según estos autores, Chu y Leane, la capacidad de carga última por punta puede estimarse a partir de la siguiente expresión. Esta que tenemos aquí. La capacidad de carga por punta es multiplicar el coeficiente C sub B por la resistencia por punta del cono por el área de la punta del pilote. De esta expresión, el coeficiente C sub B está dado con esta expresión que vemos aquí, donde tenemos la relación de asterisco entre el diámetro del pilote, y esa relación es 1 menos el mínimo de entre 1 y esta expresión que vemos acá, todo elevado a la 0.5. En esta ecuación, C sub B se basa en pruebas de campo llevadas a cabo en pilotes de hasta 1.5 metros de diámetro con longitudes superiores a 5 veces el diámetro interno. Estas pruebas se hicieron en arena sílica. Para determinar la capacidad de carga se utilizó el estado límite de servicio correspondiente a un asentamiento de 10% del diámetro del pilote. Sin embargo, no es la única expresión que tenemos disponible. Por ejemplo, también tenemos el modelo dado por Fleming y Turnbull, el cual sugiere que el coeficiente CB tiene que valer 1 y QC es el promedio del valor de la zona de influencia 8 veces el diámetro sobre la punta, es decir, el diámetro 8 veces el diámetro del pilote sobre la punta y 2 veces bajo la punta del pilote. El valor QC, la resistencia por punta, al final va a estar dada como este promedio pesado que vemos aquí, QC1 más QC2 más 2 veces QC3 dividido entre 4, donde QC1, QC2 y QC3 tienen estos significados que vemos acá abajo. QC1 es el promedio aritmético de los valores de penetración de cono a lo largo de 2 veces el diámetro bajo la punta. QC2 es el valor mínimo del valor de cono, de penetración de cono a lo largo de 2 veces dos veces debajo la punta, en este caso el promedio aritmético QC1, QC2 es el valor mínimo del CPT y QC3 es el promedio aritmético de las resistencias de cono
mínimas y menores que QC2 a lo largo de 8D. O sea, en todos los valores que tengamos a lo largo de esta distancia, 8 veces el diámetro, nosotros vamos a tomar el promedio aritmético de las resistencias mínimas, pero que además de todo sean menores que QC2 a lo largo de esta distancia. Sin embargo, en ocasiones nosotros estamos trabajando con conos que pueden o no medir la resistencia lateral. Hay conos que solamente miden la resistencia por punta y hay conos que son instrumentados y que pueden medir la resistencia lateral y por punta. En el caso de que un cono de penetración solo pueda medir la resistencia por punta, también existen correlaciones en la literatura que nos dicen cómo nosotros podemos estimar la resistencia lateral. Esta es una de ellas, está dada por Leane, nos da esta expresión, nos dice que aquí hay un coeficiente que es igual a 0.03, el valor de, es decir, para determinar la resistencia lateral nosotros vamos a basarlo en la resistencia del cono por punta, donde H es una distancia considerada que lo marcan los modelos, habría que ir a la referencia para ver cuál es esa distancia H. Delta CB es el ángulo de fricción interna entre las interfaces del suelo y el pilote. Es aproximadamente 23 grados para un D50 de 1 milímetro y puede pasar hasta 28 grados para un D50 de 2 milímetros cuando tenemos una interfase de arena con acero. Este valor de esta área, ARS, es la relación efectiva de área entre en el fuste del pilote, donde vamos a considerar ARS igual a 1 para pilotos de punta cerrada y ARS la vamos a calcular con nuestra expresión cuando tenemos pilotes de punta abierta, por ejemplo, pilotes que son hechos de tubería que no tienen un tapón en la punta. Otra manera de calcular la resistencia lateral con base en la resistencia de punta es la ecuación dada por Slamy y Felenius, donde QC es la resistencia CPT luego de ciertos ajustes realizados por presión de poro y CS es el coeficiente que depende del tipo de suelo. Este coeficiente CS aquí lo tenemos en esta tabla, donde puede ser para suelos blandos 0.08, para arcillas 0.05, 0.025 para suelos rígidos, dados por una mezcla entre limo y arcilla. Cuando tenemos una mezcla de suelos limo arenosos 0.01 y cuando tenemos arena franca el valor de CS es 0.004. Otras expresiones para calcular la resistencia lateral en función de la resistencia de punta es esta dada por Basic, esta dada por Jardine, donde la primera está en función del ángulo de fricción interna del suelo y la segunda está en función del ángulo de fricción interna entre la interfase entre el suelo y el pilote. Aquí tenemos todo el algoritmo para calcularla. La última expresión que nos da el libro de Munibudu es esta que vemos acá, donde la resistencia lateral la consideran simplemente la mitad de la resistencia por punta cuando se está hincando en arcillas rígidas. Dado lo que vimos anteriormente, la teoría para calcular capacidad de carga a partir de datos de pruebas CPT, el libro de Munibudu nos da un pequeño ejemplo en el que nosotros calculamos la resistencia, la capacidad de carga de un pilote a partir de los datos recogidos de una prueba CPT. Aquí en el problema del libro nos da la resistencia de la punta del cono. Aquí vemos nosotros en esta gráfica cómo se va dibujando los datos que recoge dada la instrumentación del cono por punta, y también nos da los datos que recoge de la manga del cono, o sea, la resistencia lateral del cono. Con estos datos vamos a ver cómo aplicar lo que vimos anteriormente para calcular la resistencia, la capacidad de carga de un pilote. En este caso nos dicen que es una tubería de acero de punta cerrada de 60 centímetros de diámetro y 10 metros de longitud. Aquí lo vemos, 10 metros de longitud y los 60 centímetros de diámetro, ¿no? Vamos calculando utilizando lo que nos dicen este autor, Chu y Leane. Ellos nos dicen que vamos a calcular
vamos a ver por encima del pilote 1.5 veces el diámetro. En este caso sería 1.5 por los 60 centímetros, sería hasta 90 centímetros. Vamos a ver cuál es la resistencia promedio en esos 90 centímetros sobre el pilote. De acuerdo a lo que nos dice el libro, la resistencia promedio es, aquí vemos que aquí acá son 5, son 3 megapascales. Después también nos dice el mismo autor que veamos 1.5 veces el diámetro por debajo de estos 10 metros, también son 90 centímetros, y podemos ver nosotros que ya cuando bajamos de estos 10 metros, ya estos valores de cono, como vemos aquí, están entre 0 y 5, aquí ya se incrementan, y de acuerdo a lo que dice el autor, en esta longitud de 90 centímetros por debajo del pilote, los resultados de penetración de cono son 6.5 megapascales. ¿Qué es lo que dice la metodología de este autor? Que vamos nosotros a calcular el promedio de esas resistencias. Estos 3 más 6.5 lo dividimos entre 2, nos da 4.75 megapascales, que va a ser la resistencia por cono de penetración. La vamos a multiplicar por el coeficiente que nos dan estos autores por el área de la punta del pilote. El coeficiente es de 0.6 para pilotes de sección maciza. Y multiplicamos el valor de CB, 0.6, el valor de QC, 4.75 por el área del pilote, y nos da una resistencia por punta de 0.806 meganewtons. De la misma forma, ahora pasando a ver cuál va a ser la resistencia dada, ya no por el autor Chuileane, sino ahora con la metodología que nos dan Fleming y Thornburn. Ellos nos dicen que vamos nosotros a calcular QC1, QC2 y QC3. Hay que recordar que QC1 lo vamos a calcular en una longitud igual a 2 veces el diámetro bajo la punta del pilote. QC2 también en esa misma longitud. Y QC3 lo vamos a calcular en una longitud igual a 8 veces el diámetro sobre la punta del pilote. Estos 2 veces el diámetro van a ser 2 veces 60 centímetros, 1.2 metros. Y estas 8 veces el diámetro son 4.8 metros. O sea, 1.2 metros aquí y 4.8 metros por acá. Bueno, vamos con QC1. QC1 es el promedio de los valores de cono de penetración en esta distancia de 1.2 metros. Bueno, en estos 1.2 metros, según el autor del libro, nos dice que el promedio de los valores estos que vemos aquí de penetración de cono son 7.5 megapascales. Para calcular QC2 nos dice que vamos a calcular el valor mínimo de estos datos de cono de penetración también en esa distancia de 1.2 metros, y el valor mínimo en esta distancia, de acuerdo al autor del libro, también nos lo da, nos dice que son 3 megapascales en estos 2 veces el diámetro. No se alcanza a ver de manera clara aquí, pero según el autor, el valor mínimo que hay de los valores de penetración de cono en esta distancia son 3 megapascales. Ahora, para QC3 es el valor promedio de los valores que hay de resistencia de cono a lo largo de estas 8 veces el diámetro de estos 4.8 metros desde la base del pilote. El valor promedio, pero de los valores que sean menores que QC2. Es decir, el único valor que tenemos aquí es esta puntita que vemos por aquí. Y de acuerdo al autor del libro, el valor promedio de todas las puntitas que están por debajo de QC2, pues el único valor que tenemos aquí es este, y el autor nos dice que es 3.07. No es menor que 3, pero bueno, en teoría deberíamos de promediar solo los valores que están por debajo de QC2. Haciendo este promedio que nos da el autor, que nos dice el autor, encontramos que la resistencia por punta es 4.16 megapascales, y al aplicar la expresión que nos dan los autores, multiplicamos el valor del coeficiente por esos 4.16 por el área de la punta del pilote, y nos da 1.18 meganewtons la resistencia por punta, utilizando el algoritmo que nos da Fleming y Thornburn. Ahora buscaremos encontrar la resistencia por fricción de este pilote. Ya no vamos a trabajar con los valores que nos da el problema
de la resistencia por punta del pilote, sino ahora vamos a trabajar con los que nos dan de la resistencia lateral de, eh, de esta prueba de cono. Bueno, lo que vamos a tratar de encontrar nosotros es la resistencia promedio de estos valores CPT que tenemos a lo largo de todos los 10 metros de estos resultados, y la resistencia promedio queda en este lugar y el factor es 0.075 megapascales. Vemos que de aquí a acá es 0.2, más o menos aquí es 0.1. Bueno, pues el valor es 0.075. Si nosotros aplicamos la metodología que nos da el autor para calcular la resistencia por fricción, hay que multiplicar ese factor por pi por diámetro por longitud, y la resistencia por punta es 1.41 meganewtons. Si nosotros sumamos esa resistencia por fricción, si nosotros sumamos esa resistencia por fricción a la resistencia por punta encontradas por la metodología de este autor y posteriormente por la metodología de este autor, vamos a encontrar dos resultados distintos para la capacidad de carga que finalmente tendremos por ambos procedimientos. 1.41 fue la resistencia por fricción que encontramos, y 0.806 y 1.18 fueron las resistencias por punta que encontramos por las diferentes metodologías. Si nosotros calculamos la capacidad de carga final del pilote, por la primera metodología va a ser 2.2 meganewtons, por la segunda metodología va a ser 2.6 meganewtons, y dado que la diferencia que tenemos entre estos dos es una diferencia baja, se podría decir, pues podemos decir que aplicando ambas metodologías, el autor del libro nos dice que es una buena decisión sumarlos y dividirlos entre dos para promediarlos, y finalmente nos da una capacidad de carga combinando ambas metodologías de 2.4 meganewtons.